Bienvenidos a ¿Qué hay de nuevo? No es broma. Hola, Olten. Tema serio. Es un asunto muy serio. Sí. Entonces, ¿Cómo estás, Martin? estoy tratando de pensar qué hacer. Bueno, ¿Bien y tú? la Biblia dice que nadie es bueno. No, ni uno solo. Soy. Bueno, no estoy bien. Estoy bien. ¿Estás bien? Bueno. Bien. Muy bien, Martín. ¿Te inclinarás? Así que oramos para no inclinarnos. Exactamente. Eso es bueno. Padre Santo, te necesitamos y te pedimos que nos ayudes en esta conversación. Ilumina nuestra mente y aleja al enemigo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Nuestro escenario es un tanto provocador, pero lamentablemente está basado en la realidad. Sí. Si fuera solo una conjetura sería distinto, pero se basa en la realidad. Y el simbolismo habla por sí solo. Y es interesante que en esta imagen tenemos la estatua de oro, que es una realidad, y tenemos a Paul Watt representando, digamos, el brazo carismático del mundo evangélico. Y esto es un cumplimiento tan perfecto de Apocalipsis capítulo 13, donde el falso profeta es el protagonista. Eso le dará alas al sistema y elevará a Babilonia. Sí. ¿A dónde están llevando a esta mujer en el Efa? La están llevando a la tierra de Sinar. Sí. Y esta es una de las mujeres que lo está haciendo. Así que realmente es una historia fascinante, proféticamente hablando. Y Martín, no solo la estatua es de oro, todo es de oro. Mira, Trump está obsesionado con el oro. Y solo tienes que escuchar los discursos o la edad de oro, la tarjeta dorada para entrar a Estados Unidos. El teléfono dorado de Trump, la estatua dorada, todo. Incluso en la Su residencia es prácticamente de oro. de arriba a abajo. El nuevo salón de baile es de oro de arriba a abajo. Incluso la Casa Blanca ahora tiene detalles dorados por todos lados. Y hay un águila dorada. En la plataforma donde hablan. Y estamos yendo hacia la edad dorada. Todo es oro, ¿no? ¿Y con qué reino se asociaba el oro? Sí. Así que veamos, Martin. Entonces la pregunta es, ¿te vas a inclinar? ¿Y tenemos que volver a dedicarnos a una autoridad superior antes de inclinarnos? Daniel capítulo 3. El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La estableció en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. ¿Crees que hay alguna razón por la que existieran 320 codos? Probablemente. ¿Qué era? Bueno, la puntuación es 20, así que 3 puntuaciones son 60. Ajá. Runner. Y tenía 6 codos de ancho. Ahí tenemos el 666. Wow. Y la estableció en la provincia de Babilonia. Sí. Y entonces, por supuesto, todos tuvieron que inclinarse porque Nabucodonosor estaba convencido de que su reino duraría para siempre. Ahora bien, ¿quién estableció ese reino aparte de Nabucodonosor? ¿No era ese el rey detrás del rey? Sí, sí. El dragón.
el dragón. ¿Y no es él el rey de Babilonia, el verdadero rey, y los demás son solo sus representantes? Sí, correcto. Entonces, él dijo que duraría para siempre, y si vas al libro de Apocalipsis, queda bastante claro que Babilonia sigue siendo prominente hasta el final, ¿no? Entonces, ¿qué era Babilonia? Era un sistema político-religioso. Y en la época de Belsasar estaba Nabónido. Él estaba como a cargo del lado religioso y el otro estaba a cargo de la administración y el lado secular. Y entre los dos gobernaban el país, así que era una unión de iglesia y Estado. ¿Y cuál fue la gota que colmó el vaso? Usar las cosas dedicadas a Dios para sus propios fines. Así que bebió de las copas de oro y usó la menorá, el candelabro, para iluminar su fiesta. Y eso marcó el fin de Babilonia. Y sí, Belsasar murió esa noche. Y es interesante que cuando apareció esa escritura en la pared, sus rodillas comenzaron a temblar. Interesante manera de decirlo. Pero bueno, Nabucodonosor había dicho que iba a hacer la estatua de oro de pies a cabeza. Toda la estatua era de oro, porque su reino iba a durar para siempre. No iba a ser reemplazado por plata, bronce, hierro ni hierro mezclado con barro. E hizo que todos se inclinaran. Daniel 3, versículo 5. Que en el momento en que escuchen el sonido de la corneta, la flauta, el arpa, el salterio, la zampoña, el dulcémele y todo tipo de música, se inclinen y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Así que todos tenían que adorar este sistema. Si saltas a Apocalipsis 13, ellos adoran a la bestia y adoran al dragón. Así que el poder detrás de la bestia y la bestia misma, el catolicismo romano. Entonces están estableciendo el catolicismo romano. Y como dijo Zacarías, aquí vas y levantas este estándar de rectitud, esta medida de moralidad y la elevas. Eso va a gobernar el mundo y tienes que inclinarte ante ello. Es su moralidad. Su moralidad, no la moralidad bíblica. No, su moralidad papal. En contraste, en otras palabras, están usando los vasos del Señor y malutilizando la luz del Señor y estableciendo esta imagen. Es realmente fascinante que todo el simbolismo esté ahí, y no creo que sea coincidencia. Acabas de decir algo que me hizo pensar que al usar los vasos, también están malutilizando la palabra. Están malutilizando la palabra, que es la luz del mundo, así que malutilizaron el candelabro porque lo usó para iluminar su fiesta. Sí. Y están bebiendo de la copa. La copa de oro en su mano, que es la copa de su fornicación. En otras palabras, sus falsas doctrinas que está difundiendo. Así que a través de estas falsas doctrinas ha embriagado al mundo. Hablando moralmente, intelectualmente, religiosamente, no saben si vienen o van porque han descuidado la palabra de Dios. Y la han reemplazado con un candelabro. Sí. Sí. Que están malutilizando para sus propios fines. Sí. En otras palabras, están distorsionando la palabra de Dios.
para sus propios fines y distorsionando la copa en la mano de Dios y poniéndola en la mano de la ramera de Babilonia. Sí, sí. Eso es lo que están haciendo. La anterior la hicimos en las 2 invitaciones de boda. Básicamente, lo que están haciendo es invitarte. A otra boda. ¿O a eso? Sí, eso. Fiesta de Balsasa Babilónica. Bien, ¿cómo llama la Biblia a eso? ¿Acaso no es esa la cena de los pájaros? Ese es un falso Espíritu Santo. Y es interesante que tengas a Podawar haciendo una reverencia, lo cual es una falsa señal. Espíritu falso. Así pues, hay mucha tipología en todo este panorama mundial que se desarrolla ante nuestros ojos. Correcto. Y para crear esta imagen, tienen que generar un contraste falso. Entonces, por un lado, tenemos pastores condenados y multados por predicar versículos bíblicos para que la gente finalmente diga, ¿ya basta de esto? Y luego dicen, volvamos a la Biblia, pero no van a volver a la Biblia. Van a regresar a Babilonia, porque aceptarán la moral papal en lugar de la moral bíblica. ¿No es eso? Cristo. Esto es dialéctica hegeliana clásica, y ninguno de los actores sabe realmente lo que está pasando. Así pues, un pastor jubilado fue condenado y multado por predicar un versículo bíblico cerca del hospital de Irlanda del Norte. ¿Estarías de acuerdo en que, con el tiempo, el mundo cristiano dirá basta? Ya casi llegan, se nota en Estados Unidos. Sí. El resto de Europa todavía está empujando bastante en contra del mundo cristiano. Estados Unidos resiste. A eso. Sí, todavía lo están haciendo, pero a estas alturas creo que estamos llegando al punto en que el péndulo casi ha girado, donde van a superar esta resistencia. En Europa y todavía, hasta cierto punto en Estados Unidos, siguen aferrándose a sus teorías woke, ¿no? Interesante, hubo una señora en Estados Unidos que se quejó en su gimnasio porque había un hombre en el vestuario de mujeres. Y la expulsaron del gimnasio porque la política era que ella era transfóbica, que no debía ser transfóbica. Y la gente ya está harta de eso, ¿no? Ese es el problema. Creo que se da en diferentes lugares, como en estados gobernados principalmente por demócratas, etc. Pero al final, los conservadores se cansarán y la gente será. Esto es, pues, la dialéctica hegeliana clásica. Porque la otra parte también está equivocada. Sí, pero creo que en realidad saben que están equivocados. Esto es un juego. Muchos lo saben y otros no. Solo están tomando vino y tambaleándose de texto en texto. Naturalmente, me sentí profundamente apenado por el veredicto, le dijo Clark Johnston a Fox News Digital. A mis 78 años, nunca imaginé que saldría de una sala de audiencias con una condena penal por predicar el evangelio cristiano. Pero más allá del impacto personal, mi mayor preocupación es lo que esto dice sobre el estado de las libertades fundamentales en nuestro país. El jubilado de 78 años argumentó que condenar a una persona por predicar públicamente uno de los pasajes bíblicos más conocidos sienta un precedente preocupante para la libertad religiosa y la libertad de expresión en el Reino Unido. Así que ahí tienes este péndulo todavía colgando de este lado, y una vez que ese péndulo se mueva, todo habrá terminado. Así que Estados Unidos liderará y el resto seguirá.
Y el mundo religioso se va a subir a este carro y va a decir, ya basta, levantemos a la mujer en el efa, llevémosla a Babilonia y hagámosla el estándar de la moralidad y pisoteemos lo bueno. La palabra de Dios, pisoteémosla. Pero la gente no lo va a ver así. No, especialmente si confundes la mente con todo tipo de música. No vas a ver que en realidad están pisoteando la palabra. Correcto. Pongámoslos en un estado alterado de conciencia en el que ni siquiera puedan discernir entre el bien y el mal. Martín, esto no solo pasa en el Reino Unido, sino también en Finlandia y en muchos otros lugares, como esta señora en Estados Unidos a la que echaron del gimnasio. Bueno, no fue el gobierno el que la echó, fue una empresa privada la que la sacó. Pero todas estas cosas están contribuyendo. Así que veamos qué pasó aquí en Finlandia. En Finlandia, una política cristiana fue condenada por un delito debido a sus opiniones publicadas sobre el matrimonio bíblico y la ética sexual. La Corte Suprema del país declaró culpable a la parlamentaria Päivi Räsänen de discurso de odio por un folleto que escribió hace 22 años. En una decisión de 3-2, el tribunal confirmó una condena penal contra Räsänen y un obispo luterano por, cito, hacer y mantener disponible al público un texto que insulta a un grupo. Räsänen también fue absuelta por unanimidad por el tribunal respecto al tuit de 2019 con un versículo bíblico sobre el matrimonio. En un comunicado, Räsänen dijo que podría apelar su caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En una conferencia de prensa después del veredicto, dijo que su caso plantea la pregunta de si Finlandia todavía tiene libertad de expresión. Este caso nunca ha sido solo sobre mí. Siempre ha sido sobre. Si Finlandia seguirá siendo un país donde las personas son libres de hablar, escribir y vivir de acuerdo a su conciencia, sin miedo ni persecución penal. Estamos viendo esta situación en Finlandia. ¿Cómo se compara esto con lo que está pasando en otras naciones europeas cercanas? Es muy parecido. Tomemos el Reino Unido, por ejemplo, donde el cristianismo es la religión del Estado. Y los cristianos que creen en la Biblia, son ciudadanos de segunda clase y son llevados a los tribunales, se meten en problemas y se oponen a algo como el PRIDE o algún movimiento de izquierda que no es bíblico. En una nación cristiana donde se ora por el rey y un monarca lo unge con aceite, los cristianos son ciudadanos de segunda clase. Lo ves en Alemania, donde la asistencia a la iglesia es muy baja, un 5%, y también lo ves en otros países. Entonces, Martin, una vez que el cristianismo vuelva a afianzarse, ¿quién será el próximo objetivo, Martín? Esceringer sí, ese pequeño grupo. Eso sí que se ajusta a la Biblia. Porque el cristianismo no es cristianismo en absoluto. Es catolicismo disfrazado. Exacto. Así que leamos la gran controversia. Mediante dos grandes errores, la inmortalidad del alma y la sacralidad del domingo, Satanás someterá a la gente a sus engaños. Mientras que el primero sienta las bases para el espiritismo, el segundo crea un lazo de simpatía con Roma. Ahora, detengámonos ahí por un momento. ¿Qué tiene que ver la inmortalidad del alma con el espiritismo? Todo. Absolutamente todo. La gente puede ir y ver, creo que hace 2 episodios, cuando tuvimos la entrevista sobre eso. Y también deben ver el episodio sobre los jesuitas y la contrarreforma que hiciste. ¿Tiene todo que ver con? Bien, entonces el espiritismo es la forma en que la gente está haciendo iglesia hoy en día. Religión experiencial.
estados alterados de conciencia inducidos por la música y técnicas hipnóticas. Exacto. Comunicación con los muertos. Todo tipo de visiones falsas y engañosas. Apariciones de personas fallecidas. Todo esto es demoníaco porque la Biblia dice que los muertos nada saben. Ya no volverán a sus casas. Están en un estado de inconsciencia. Lázaro duerme. Sí, experiencias cercanas a la muerte. Así que todo esto está en la iglesia, y esto no es bíblico, pero es sumamente babilónico. Y es muy emocional. Por eso es que está atrayendo a la gente. Así que los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en extender sus manos a través del abismo para tomar la mano del espiritismo. Entonces, cuando tienes estas manifestaciones del llamado Espíritu Santo, y el Espíritu Santo convence de pecado, y el pecado es la transgresión de la ley, y ellos están en una transgresión flagrante de la ley, porque la han reemplazado. El cuarto mandamiento por una versión católica. Los católicos han eliminado el mandamiento sobre las imágenes, así que no hay nada de malo en inclinarse ante una imagen, ¿verdad? sí. Y han acortado todos los mandamientos y quitado las palabras clave. Así que Dios no es el autor, sino que ellos son los autores de una nueva ley. Entonces tomarán la mano de Roma. Y bajo la influencia de la Triple Unión, este país seguirá los pasos de Roma. Al pisotear los derechos de conciencia. Eso incluye el espiritualismo, el protestantismo y el catolicismo romano. Sí. Pisotearán los derechos de conciencia. Y debemos recordar que se verá bien. Parecería bíblico. Porque, como acabamos de ver, a todas estas personas les preocupa que se pisoteen sus derechos de conciencia. Pero sus derechos se basan en la doctrina católica. No están basados en la Biblia. Están basados en el vino de Babilonia. Es muy triste. ¿No es triste? Que mal te arriesgas por algo. ¿De verdad crees que estás defendiendo a Dios con todas tus fuerzas? Lamentablemente, tu base no es la Biblia. En realidad, es la enseñanza católica. Correcto. Sí. Cuando yo era católico, ni siquiera tenía una Biblia en la casa. No la necesitaba. No. La primera vez que busqué una Biblia, tuve que hurgar en cajas viejas para ver si alguna viejita fallecida quizás había tenido una Biblia. ¿Para qué necesitas una Biblia? Si eres católico, no necesitas una Biblia. Y luego tenemos un boom de conversos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde? En todo el mundo. ¿Por qué? Hay un boom de conversos católicos, no una religión experiencial. La pompa, el glamour y la ceremonia abruman la mente. Oh, eso es. Mientras que así de simple, dice el Señor. Sí. No es aceptable, ¿verdad? No. Verás, estaba revisando los videos como de costumbre para ver qué podemos usar. Y ayer, creo, el rey Carlos pronunció su discurso de apertura o algo así en el Parlamento. Y me quedé atónito. Es la primera vez que veo algo así. Pero el desfile allí dentro, la pompa, el glamour y todo lo demás. El simbolismo que están haciendo. Sí. ¿Y para qué es todo esto? Y todas las bandas que llevan puestas y todas estas medallas tontas que les cuelgan, ninguna de las cuales significa algo en cuanto a sus actividades. ¿De verdad creen que eso impresiona?
Bueno, para el mundo sí, y eso es a lo que queremos llegar. Si te quedas asombrado y fascinado por todo esto, tienes que salir de eso y darte cuenta. Más bien tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de pensar. ¿Cuántos adornitos de Lego usó Jesús mientras estuvo en la tierra? ¿Cuántas bandas usó él? Hermano, tienes que ver estas cosas. Y pompones dorados en los hombros. ¿Crees que él tenía algo de eso? No, solo tenía una túnica sin costura. Me hace recordar a esos primeros pioneros como Hus y otros, donde tenían a Jesús, un hombre muy sencillo, vestido de manera simple, y luego estaba el Papa en su caballo, con la triple corona en la cabeza y sirvientes. Sí, llevando en andas. Y el siervo es mayor que el maestro, obviamente, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Cosa, aún es igual hoy. Es asombroso. No puedo ni. Así que el misticismo es en realidad espiritismo. 100%. Porque es una carrera demoníaca. Sí. Misticismo. Y lo que ocurre en los círculos protestantes, donde se dan estas manifestaciones masivas, también es espiritismo. Eso no es religión. La religión es muy sencilla, muy simple. Es una relación con Dios. No se basa en pompa y ceremonia, ni en caerse al suelo o balbucear cosas sin sentido. Idiomas ni nada por el estilo. Nada que ver, nuestra religión se basa en la palabra y la palabra tiene sentido. No es un libro de balbuceos. Así que hay un auge católico. Es un momento emocionante para ser católico e increíble estar viviendo esta época de renovación y avivamiento. Martín, esta renovación nos está llevando a la Edad Media, esa que ese otro tipo mencionó como la época dorada. Está sanando la herida. Sí, pero la parte que no esperábamos, el crecimiento repentino, no solo está ocurriendo en Estados Unidos. Así que no es de extrañar que hayan renovado la Catedral de Notre Dame por la afluencia repentina que están esperando. ¿Y qué hay de España, la iglesia, esa que tomó muchos milenios o algo así en terminarse y ahora ya está terminada? Y ahora ya está terminada. Y todos están perfeccionándola. Y en esa de Notre Dame es donde adoraban a la diosa de la razón, Descartes y todos sus compinches jesuitas. Increíble. Y el mundo sigue esto porque no tienen ni idea de la simpleza de la palabra. Así que, según los informes internacionales, las cifras en todo el mundo siguen batiendo récords. Australia, la arquidiócesis de Sydney en Australia recibirá un número récord de catecúmenos y candidatos que buscan la plena comunión con la Iglesia Católica. Los catecúmenos. A los catecúmenos hay que informarles de la misma manera que informas a los goyim. Les das la doctrina exotérica, mientras que nosotros, los iniciados por dentro, dicen, reclamamos la doctrina esotérica. Están adorando al dragón. Sí, lamentablemente. Y ves, por eso estamos haciendo esto, por eso hiciste el ataque total. Sí. La gente debe difundir eso al mundo para que puedan ver dónde está la tontería. Entonces, Francia está viendo un aumento masivo de catecúmenos. En otras palabras, están viendo un aumento masivo de personas totalmente desinformadas por el vino de Babilonia. Sí, engañados.
Los bautizos de adultos se han triplicado en la última década. En Escandinavia hay reportes de un despertar católico en la región, incluyendo un pueblo que celebró la primera ordenación sacerdotal en 500 años. De 2015 a 2025, solo en Noruega, los católicos aumentaron de 95.655 a 168.220. Eso es un aumento del 76%. En el Reino Unido, la Iglesia Católica está experimentando un aumento de conversos, especialmente entre los jóvenes. Y, de hecho, esa supuesta Iglesia de Inglaterra no es en absoluto una Iglesia de Inglaterra, es un vasallo papal. ¿No le dieron a Charlie una silla muy cómoda allí en Roma para que pudiera sentarse muy cerca de su jefe? No. Sí, lo hizo. Pero es sorprendente cómo ha ascendido en las últimas semanas o meses. Es un príncipe viable y eco. Trome en streaming y eco. Oh, lo siento, ya no es el príncipe. Sí, de acuerdo. Y fue a visitar a su primo, el rey Trump. No está permitido decir rey Trump porque existe un movimiento no a los reyes. Oh. Incluso mencionó en su discurso a Trump que son primos. Que son primos. Son primos europeos y todo eso. Son realeza. No pueden estar en el trono si no son de la realeza. Así, la fe renace, la Iglesia de Texas se convierte en comunidad para el Gen Z. Echemos un vistazo. Una sala abarrotada y miles de jóvenes adultos reunidos el martes por la noche para adorar a Dios. Estoy aquí en Raleigh, Carolina del Norte, donde en St. de Timothy vemos un resurgimiento en la asistencia juvenil a la iglesia, liderado por escolares, universitarios y adultos jóvenes. No solo pasa aquí en St. Timothy está pasando de costa a costa en este momento. La pregunta es, ¿por qué está sucediendo esto? Esto parece un comedor universitario lleno de gente, pero en realidad es una iglesia. Bienvenidos a Watermark Community Church aquí en Dallas, donde cada martes por la noche miles de jóvenes se reúnen para algo que, en ese auditorio, llaman The Porch. Kilan es uno de los líderes de The Porch. Cuéntanos, ¿qué es The Porch? Sí, bueno, The Porch es una reunión de jóvenes adultos aquí en la ciudad de Dallas y se juntan para adorar y escuchar la palabra, pero no es solo algo local, está ocurriendo a nivel nacional. Tenemos sedes en todo el país y están haciendo exactamente lo mismo que hacemos aquí. Es un lugar real donde cualquiera viene y, sin haber ido a una iglesia, se sienten parte de algo mayor. Lo estamos viendo aquí en Dallas. Por miles. Se está acumulando en esta habitación. Cerca del 60% de nuestros miembros tienen hasta 30 años. Por eso, cuando pensamos en diseñar nuestros servicios, pensamos en que va a conectar con el corazón de un joven adulto. Más que por el mensaje, la gente viene a la iglesia por las relaciones que se establecen. ¿Por qué crees que cada vez más jóvenes van a la iglesia? Vivimos en un mundo donde no hay mucha gente. Estamos conectados por las redes sociales, pero en realidad no nos conocemos, ¿no? Y creo que en el entorno de la iglesia, eso es completamente diferente a lo que ve el mundo. Hemos visto avivamientos suceder prácticamente en todo Estados Unidos, y no creo que sea coincidencia que todos estén ocurriendo al mismo tiempo. Es interesante. Lo que están viendo es que más personas de la generación Z y millennials están yendo a la iglesia ahora que sus padres o abuelos. Esa es una tendencia que antes era al revés. ¿Dijo algo más que el mensaje? ¿Estamos conectando con los jóvenes? Y también mencionó que adaptan el servicio para que resulte atractivo para los jóvenes. Exactamente. Entonces, Martin, ¿esto se basa en palabras o en emociones? Tengo que decir, miren,
Primero quiero aclarar que no estamos condenando a los jóvenes que lo hacen. Esto es. Pero el problema es precisamente lo que estás diciendo. El enfoque que tienen no se basa en las palabras, porque cuando lees la Biblia tal como está, es bastante directa en la verdad que presenta. Sí. Pero no te da una sensación agradable cada vez que escuchas que tienes que cambiar. Ahora, cuando ves a esas personas convergiendo y entrando a esa iglesia, si esa iglesia los va a guiar en una dirección particular, ellos se preguntarán si eso está en armonía con la palabra de Dios o simplemente seguirán. Ellos seguirán. ¿Ellos seguirán? Sí, porque ellos seguirán. No hay esa base. La base es el sentimiento. Está bien. Así que tenemos un resurgimiento masivo en el mundo. La gente está regresando en masa a las iglesias. El catolicismo es el principal vector en todo esto. Así que realmente no se puede excluir al catolicismo. Entonces, el protestantismo debe tomar la mano de Roma. Lo vimos. Porque esa es la única manera de avanzar, un movimiento colectivo hacia adelante. Y Martín, cuando tomas esa mano y bebes de su vino y sigues sus dictados, ¿no estás entonces inclinándote ante un ídolo tan fácilmente como los amigos de Daniel fueron obligados a hacerlo y se negaron? 100%, porque se trata de adoración. Y estás poniendo algo por encima de Dios. Todo. Bien. ¿Qué pasó cuando se negaron a inclinarse? Fueron arrojados al horno de fuego, ¿no? Habrá, pues, un horno ardiente atípico esperando a aquellos que se nieguen a seguir sus instrucciones. Sí, definitivamente. Pero, ¿hacia dónde se dirige la corriente principal? Va a suceder, y es triste. Por suerte, el espíritu de profecía también promete que todavía hay muchos hijos de Dios allí. Sí, porque no todos tienen el cerebro lavado. Varios se preguntarán, ¿qué pasa aquí? Y alguien más también gritará con fuerza. Sí. Así que tendrán la oportunidad de escuchar. Correcto. El otro lado. Otro artículo más. Los hombres de la generación Z lideran el retorno a la fe con más conversiones al catolicismo. Según Dayub, la religiosidad creció entre hombres de 18 a 29. Un 42% valora mucho la religión, superando a las mujeres por primera vez en más de 2 décadas. Esa es otra tendencia interesante, ¿verdad? Esto viene junto con la mayor cantidad de conversiones al catolicismo durante la temporada de Pascua en 20 años, con diócesis en todo el país reportando aumentos porcentuales de 2 y hasta 3 dígitos. La tendencia podría transformar la demografía de la Iglesia, los alineamientos políticos y la participación cultural en los próximos años. Esa es una frase interesante, ¿no te parece? ¡Qué bacán! Especialmente lo político. Entonces, alineamientos políticos, demografía de la Iglesia, participación cultural. ¿Dónde está la verdad bíblica aquí? Sí, porque porque todo ese mezclarse, ese encuentro ecuménico. Y solo nos enfocamos en lo que tenemos en común, no en la verdad. Y cortemos el pensamiento asegurándonos de que haya música fuerte. Entonces, por el realineamiento político, Iglesia y Estado deben unirse. Porque eso es Babilonia, ¿no? Sí. La moralidad tiene que ser la moralidad de la Iglesia católica. Entonces, necesitas un resurgimiento del catolicismo para justificarlo y hacerlo relevante, ¿no?
Así que veamos qué está pasando a nivel de gobierno, donde tienes a los Graham de este mundo y a las Paula White. Y siempre me parece interesante que el carismático sea el que está hablando. Y en el Concilio Vaticano II se reconoció que los carismáticos serían el elemento cohesionador. Eso une al protestantismo con el catolicismo. Eso pasa. 100%. Wow. Vamos a ver. Pero mientras oraba, fue como si el Espíritu Santo me hiciera caso y me dijera, dile al presidente Trump lo agradecido que estás con él. Y sentí que estaba transmitiendo el corazón de Dios por todos nosotros, que estamos agradecidos por el mayor campeón de la fe que hemos visto en un presidente. Y te honramos por tu convicción valiente e inquebrantable y por defender la libertad religiosa aquí en Estados Unidos y en todo el mundo. He escuchado a muchas personas atribuirse el mérito de que estés aquí o de algunas de tus victorias y de que ocupes el sagrado cargo de presidente. Pero la verdad es que estás aquí por Dios y por ti mismo. Y solo quería compartir este pensamiento y orar por el presidente Trump. Jesús nos enseñó muchas lecciones a través de su muerte, sepultura y resurrección. Él nos mostró un gran liderazgo. Una gran transformación requiere un gran sacrificio. Y Señor, presidente, nadie ha pagado el precio como usted lo ha hecho. Casi le cuesta la vida. Fue traicionado y arrestado. Y falsamente acosado. Es un patrón familiar que nuestro Señor y Salvador nos mostró, pero para Él no terminó ahí y para usted tampoco. Dios siempre tuvo un plan. Al tercer día, Él resucitó, derrotó al mal, venció la muerte, el infierno y la tumba. Y porque Él resucitó, todos sabemos que nosotros también podemos levantarnos. Y Señor, gracias a su resurrección, usted se levantó. Porque Él fue victorioso, usted fue victorioso. Y creo que el Señor me dijo que le hiciera esto. Por su victoria, usted será victorioso en todo lo que emprenda. Porque Dios está con usted, y Dios lo está usando para derrotar el mal, restaurar familias, despertar a la iglesia, cosechar las naciones y traer un avivamiento mundial. Así que voy a pedir algo. ¿Podrían ponerse de pie, por favor? Y si se sienten cómodos, extiendan su mano hacia nuestro presidente. Y si el reverendo Graham desea imponerle las manos, y el pastor Robert también. Y simplemente pónganse de acuerdo conmigo. Porque 2 Crónicas 7:14 declara, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, entonces yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Tu palabra dice que tú eres quien pone y quita reyes. Y en tu plan nos has dado un gran presidente, no solo una vez, sino 2 veces. Pero los reyes, la realeza, ¿de qué hablan, Martín? Aquí, a la sombra de los monumentos a George Washington y Thomas Jefferson, rendir homenaje al rey británico podría parecer un comienzo irónico para nuestra celebración de los 250 años de independencia estadounidense, pero en realidad ningún tributo podría ser más apropiado. Mucho antes de que los estadounidenses tuvieran una nación o una constitución, primero tuvimos una cultura, un carácter y una creencia. Antes de proclamar nuestra independencia, los estadounidenses llevábamos dentro de nosotros el regalo más raro, el coraje moral. Y vino de un pequeño pero poderoso reino al otro lado del mar. Durante casi 2 siglos antes de la Revolución, esta tierra fue poblada y forjada por hombres y mujeres que llevaban en el alma la sangre y el espíritu noble de los británicos. Aquí, en un continente salvaje e indómito, desataron el antiguo amor inglés por la libertad y el distintivo sentido británico de gloria, destino y orgullo. Y eso es gloria, destino y orgullo.
Los patriotas estadounidenses que empeñaron sus vidas por la independencia en 1776 fueron los herederos de esta majestuosa herencia. Sus venas corrían con el coraje anglosajón, sus corazones latían con la fe inglesa de mantenerse firmes por lo que es correcto, bueno y verdadero. En los últimos años, a menudo hemos escuchado decir que Estados Unidos es simplemente una idea. Pero la causa de la libertad no apareció simplemente como una invención intelectual de 1776. La fundación de Estados Unidos fue la culminación de cientos de años de pensamiento, lucha, sudor, sangre y sacrificio a ambos lados del Atlántico. El destino trazó un largo arco desde el prado de Runnymede hasta las calles de Filadelfia que recorrían las vidas de personas nacidas y criadas bajo el Código Británico, que a ningún hombre se le debe negar ni la justicia ni el derecho. Los patriotas estadounidenses hoy pueden cantar My country 'tis of thee, sweet land of liberty, solo porque nuestros antepasados coloniales primero cantaron God Save the King. Martín, ¿qué opinas de eso? Bueno, me parece interesante que esté elogiando tanto a los británicos, especialmente en los primeros tiempos de Estados Unidos. Pero si no me equivoco, hubo una gran guerra para independizarse de ellos. Correcto. Luego está hablando de esa estatura moral que heredaron de los británicos. En realidad, todas las iglesias que huyeron de la tiranía de Europa fueron las que ahora eran las más prominentes en Estados Unidos, mientras que la iglesia de Inglaterra, que gobernaba en Inglaterra, se volvió una minoría. Son los bautistas y los metodistas y los grupos minoritarios a los que habían expulsado de Europa y perseguido hasta la sangre. Ellos conformaban ahora la mayoría religiosa en los Estados Unidos de América. Así que en realidad ellos huyeron de la tiranía, y esa tiranía solo fue un reemplazo de la tiranía papal, porque el papa simplemente fue reemplazado por el rey. Sí. Pero era el mismo sistema. Otra vez tenían exactamente el mismo sistema. Y entonces quizás la gente debería ir y mirar a los príncipes sostenibles y gobernables para ver esa historia y ver quién está sujeto a quién. Todo muy interesante. Sí. La corona. La corona pertenece al papado. Se cede o se presta al monarca británico. Por eso tiene que llevar una cruz de Malta. ¿No es así? Sí. No, lo llaman protestante. Maltés. No, eso no existe. Él también recibe órdenes. Así pues, Trump pone a prueba su suerte con la derecha religiosa en medio de la disputa con el Papa y las publicaciones sobre Jesús con inteligencia artificial. Entonces, Martin, esta disputa entre el papado y Trump, creo que se trata de otra dialéctica hegeliana. Sí. Porque el Papa tiene que parecer moralmente independiente. Sí. No se dejará influenciar por la opinión de un gobierno u otro. Es moralmente independiente y esa es su fortaleza. Sí. Él es el líder en moralidad. Nadie se lo va a decir. Así que este es solo otro más. Sientan simpatía por Roma. Su post en Truth Social, posando de Mesías, causó críticas de cristianos, hasta de derecha. Trump dijo que pensaba que la IA. La imagen generada por IA lo muestra administrando una luz etérea en la cabeza de un hombre afligido, mientras figuras translúcidas descienden del cielo,
representándolo como un doctor. Bueno, Martin, es muy poco probable que puedas verlo como un doctor en esa imagen, ¿verdad? Blasfemo fue el veredicto de Douglas Wilson, quien se describe a sí mismo como un nacionalista cristiano que cree que las mujeres no deberían poder votar, y es un confidente de Ted Hackett, el secretario de Defensa de Estados Unidos. Secretario de Defensa, hemos tenido el privilegio de entrevistarlo sobre el tema del sábado. La publicación de Trump finalmente fue eliminada, aunque se cuestionó el nivel de su disculpa. Luego publicó una imagen generada por IA en la que parecía que Jesucristo lo abrazaba. Hay un montón de imágenes religiosas circulando, ¿no? Todo el tiempo. O sea, acabamos de ver a todos rezar juntos ahí. Ya no se distancia para nada de la religión. Está publicando cosas sobre eso todo el tiempo. Bueno, The Guardian dijo que Trump pone a prueba su suerte con la derecha religiosa en medio de una pelea con el Papa y la publicación de Jesús hecho por IA. Bueno, Martín, una cosa que sí hace es que eleva su conexión religiosa. Eso es lo que pasa. Está jugando exactamente para la gente que quiere saber que él realmente está conectado con Jesús o la religión. Y la pequeña pelea que tiene ahí con el Papa en realidad solo dice, ya sabes, el Papa es el verdadero estándar moral, así que, ya sabes, no remuevas las aguas como lo estás haciendo ahora. Solo nos desvía un poco hacia un poder superior. Solo le da un poco más de importancia al Papa otra vez. Sí. ¿Dónde están los días en que el cristianismo, está bien, reconocía que el Papa era el anticristo? ¿Dónde están esos días? ¿Dónde están los días de Grattan Guinness de la Iglesia de Inglaterra? Es cuando Babilonia cayó por segunda vez. ¿Dónde están los Cranmer, los Latimer, los Ridley, los John Knox, los Lutero? ¿Dónde están? En la tumba, lamentablemente. Está bien. Están en la tumba y sus voces han sido silenciadas, ¿no? Trump participa en una maratón de lectura bíblica, así que realmente están impulsando la agenda Iglesia-Estado. Así que Trump leyó de 2 Crónicas el martes por la noche como parte del evento América lee la Biblia en el Museo de la Biblia en Washington. Ese pasaje lo suelen citar conservadores cristianos en Estados Unidos. Pide que los ciudadanos se arrepientan y Dios bendiga al país. Paula White también lo citó. Estados Unidos. La Constitución prohíbe que el gobierno establezca una religión nacional. Sin embargo, la administración de Trump ha abrazado el movimiento en el país que busca ver el cristianismo como una parte clave, el fundamento de Estados Unidos, y que los líderes sigan la Biblia. ¿No es eso exactamente lo que Apocalipsis 13 decía que eso iba a pasar? Eso es 100% cierto. Y la imagen que están estableciendo, o que ya está ahí, es para devolverlo a la primera bestia. ¿Y tienen una agenda de tiempo? Bueno, sí, es la conmemoración del 250 aniversario de los Estados Unidos de América, ¿no? De 1776 a 2026. Y, como dijo Hicks, el secretario de Estado Marco Rubio está compartiendo pasajes. La lectura se produce en un momento en que Trump se pelea con el Papa León, quien ha criticado a Estados Unidos por librar la guerra contra Irán. El viernes, Trump declaró a los periodistas que tiene derecho a discrepar con el Papa. De hecho, envió a Rubio a ver al Papa. Ya. Semana. Para suavizar lo que se llama suavizar.
Están haciendo un gran trabajo utilizando la dialéctica hegeliana y la gente lo está viendo y sacando sus propias conclusiones. Como en política, no te dejes llevar por esto. No. ¿Y no van a rendir homenaje al Papa? O sí, el día 3. Día 3. Increíble. Previo al festejo. ¿Quiénes son héroes? Sí, en realidad, ellos son los verdaderos líderes. Él. El verdadero líder entre bastidores. Así que escuchemos cómo lee esa cita. Así, Salomón terminó la casa del Señor y la casa del rey, y todo lo que Salomón quiso hacer en la casa del Señor y en su propia casa, lo realizó con éxito. Y el Señor se le apareció a Salomón de noche y le dijo: He escuchado tu oración y he escogido este lugar para mí. Para una casa de sacrificio, si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando a las langostas a devorar la tierra, o si envío pestilencia entre mi pueblo, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla, ora, busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos. Entonces yo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y será respondida, porque abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y se aferraron a otros dioses, y los adoraron y les sirvieron. Por eso les ha traído todo este mal. Entonces vemos que Hudson comienza a moverse. Cada vez más cerca el uno del otro, y entonces inauguran la estatua dorada del presidente Trump. Moderno. No sé. No lo sabes. Yo. Ya no lo sé. No lo sé. Incluso dijeron que no es idolatría. ¿Pero cómo se puede? Bueno. Dejémoslo como está. Es fascinante. ¿Y por qué el consejero espiritual de Trump? Le dedicaron una estatua dorada al presidente. Mark Burns, un pastor evangélico, explica que los partidarios de Trump no lo consideran una figura divina, a pesar de que el presidente publica fotos de sí mismo caracterizado como Jesús. Así que, efectivamente, dedicaron esta estatua dorada. Y es oro de la cabeza. Hasta abajo. Sí. Me fascina que incluso la corbata sea dorada en lugar de roja. Sí, cuando él. Esto no es política partidista. No. Y por lo que también leí en el artículo, estaban teniendo dificultades para conseguir el dinero de los donantes para la estatua. Pero cuando mencionaron que lo iban a cubrir de oro, entonces ya estaba hecho. Se hizo. Bueno, escuchemos esta dedicatoria. Quiero darte las gracias. Sé que se hizo por amor. Y quiero dar las gracias a Mark Burns, un pastor. Es un buen pastor. Es un buen hombre. Lo conozco desde hace mucho tiempo. Él ha estado conmigo desde el principio, tal vez unos 2 días después. Entendido. Así que tienen todo tipo de fajas y cosas fascinantes, ¿verdad? Sí. Así que pasemos a la salvaje ceremonia de dedicación en LEDs para la enorme estatua dorada de Trump en su propio campo de golf.
Colocada sobre un pedestal en un claro rodeado de palmeras, el coloso de 22 pies representa al presidente levantando el puño en el aire, imitando su gesto desafiante, después del atentado contra su vida en Butler, Pensilvania. Así que en la ceremonia de dedicación del miércoles, la escultura estaba cubierta con una tela blanca y azul, parecida a una toga griega. Estaba rodeada por unas pocas docenas de invitados, sentados en sillas, mientras el pastor Mark Burns, miembro de Pastores por Trump, hablaba en el podio. Burns, quien anteriormente describió al presidente como designado divinamente, agregó que la escultura sirve como recordatorio de que Dios es protector. La vida de Trump, en referencia a los múltiples intentos de asesinato que ha sobrevivido. Sí, esto es, por supuesto, fascinante. ¿Y quién está detrás de todo esto? Bueno, dejemos eso a la convicción personal. Pero es interesante que usen todo tipo de simbolismos junto con esto. Es simplemente extraño. Es muy extraño. Así que, solo para asegurarnos de que la gente entienda que el papado mantiene su postura de independencia y está por encima de todo, la política, así llamada, aunque están entrelazados con toda la política, mejor dejemos que tengan la oportunidad de decir lo que quieran decir. El mensaje de la Iglesia, mi mensaje, el mensaje del Evangelio, bienaventurados los que hablan de paz. No veo mi papel como algo político, como un político. No quiero entrar en un debate con él. No creo que el mensaje del Evangelio deba ser mal utilizado de la manera en que algunas personas lo están haciendo. Y seguiré alzando la voz en contra de la guerra. Llamó al obispo de Roma, cito, débil con el crimen y terrible para la política exterior, mientras también afirmaba que el Papa Leo no habría sido elegido si no fuera por el propio presidente. Luego vimos a Trump reafirmar sus comentarios en persona mientras hablaba con periodistas anoche, antes de publicar una imagen generada por IA de sí mismo que básicamente lo mostraba como si fuera Cristo, el sanador. Pero sí quiero que escuchen lo que escuchamos decir al presidente anoche. Es una persona muy liberal y es un hombre que no cree en detener el crimen. Es un hombre que no piensa eso. Deberíamos estar jugando con un país que quiere un arma nuclear para poder volar el mundo. No soy fan del Papa Leo. Bueno, Martin, llevemos la dialéctica hegeliana un poco más allá. Ahora hemos establecido el pensamiento independiente del papado. Ahora, reunamos a todas las religiones alrededor de esa mesa. Escuchemos el sonido del zacpat, el dalsima y todo tipo de música. Y asegurémonos de que el mundo esté de acuerdo en esta gran unión babilónica. Sí, sí. Como cristianos, junto con nuestros hermanos y hermanas de otras religiones, todos somos hijos de Dios. Esto nos llama a mirar más allá de lo que nos separa y a descubrir lo que nos une a todos. Hace 60 años se plantó una semilla de esperanza para el diálogo interreligioso. Hoy, su presencia da testimonio de que esa semilla se ha convertido en un árbol poderoso. Ah, son palabras verdaderas. Viniendo al árbol, los fuertes de nuestros hombres están transmitiendo la palabra. En 3, rezamos con el Papa León en un momento histórico de unidad espiritual. Juntos, celebramos el tema del jubileo, peregrinos de la esperanza. Al conocer a personas de diferentes credos, me resulta enormemente alentador escuchar cuánto tenemos en común. Un anhelo compartido de paz. Cosas extrañas que... Fue acá un extraño mandando. Te conocieron.
y en la carrera que corre mi mente, nosotros somos el nuevo mundo. Oh, el nuevo mundo. Cuando yo pueda cambiar, tú también podrás cambiar. Cuando tú puedas cambiar, el mundo cambiará. Somos una sola familia humana. Somos hermanos de sangre. Caminando juntos en la fe, somos el mundo nuevo. Oh, el cielo y el límite van al espacio exterior. Estamos muy drogados. Oh, el nuevo mundo. No puedo bajar. Estoy ocupado construyendo. Paraba Armando. Charlie era, en realidad, un maestro constructor. Se trata de todo un movimiento y una coalición que se está construyendo. Nosotros. Estamos construyendo el muro rojo. Tenemos cosas mucho más importantes que hacer que estar cancelándonos entre nosotros. Tenemos que construir, y el presidente Donald Trump es un constructor. Estamos construyendo un mejor país en este momento. La oportunidad está frente a todos nosotros para desatar la gran próxima era de nuestro país. Las cosas por las que luchamos, los ideales que defendemos, son para el futuro de esta gran nación. Estados Unidos volverá a ocupar su lugar como la ciudad brillante en la colina, como el líder del mundo, como la nación número 1, como el gran experimento. Estados Unidos va a entrar en la edad dorada y hará algo tremendo por la gente que vive aquí. ¿Quiénes son los constructores? Todos estos líderes. ¿No empieza todo con Enoc? Ah, sí. Hijo de Caín, quien construyó la ciudad. Y esa ciudad tiene sus sombras a lo largo de la historia. Y luego Nimrod fue un gran constructor, y él construyó Babilonia y levantaron una torre. La torre de Babel y la masonería se remontan a Enoc, hijo de Caín, y a Nimrod después del diluvio, como fundadores y constructores de esa gran ciudad. Babilonia. Y tenían el símbolo de Anu, que le otorgaba el poder a Marduk. El mayor símbolo de Anu se encuentra en la Plaza del Vaticano. Los gobernantes del mal, y están estableciendo su reino con toda clase de música, y luego colocan la estatua dorada y dicen, todos, inclínense. Bueno, no están diciendo que nos inclinemos ante el presidente Trump, pero sí están diciendo que nos inclinemos ante el sistema. Todo este sistema. Están erigiendo este ídolo babilónico. Lo están preparando. Y Martin, ¿qué tienen en común el cristianismo, el islam, el hinduismo o cualquier otra religión? Bien. Claro que no. Sin Cristo, probablemente sería demasiado. Se llevan bien y evitan matanzas. No quieren la guerra. Ellos no quieren esto. Quieren alimentar a los pobres. Todas esas son cualidades muy nobles. Pero sin Cristo puedes hacerlo. Nada. Si rechazas la piedra, entonces no tienes un edificio. No hay piedra angular. Se va a derrumbar como la Torre de Babel. Así que el Papa puede visitar todas las mezquitas que quiera. Sí, no importa. Puede visitar todas las religiones paganas, no importa cuántas plumas tengan en sus coronas. Sin Cristo no tiene ningún sentido. Así que veamos en qué anda ocupado. La Gran Mezquita de Argel es la mezquita más grande de África y la tercera más grande del mundo, con capacidad para hasta 37,000 personas. Es un espectáculo que incluso el Papa Leo tenía que ver. Después de recorrerla sin sus zapatos, como exige la tradición musulmana, el Papa hizo una pausa para un momento de silencio, acompañado por el imán. Luego, se llevó a cabo un diálogo interreligioso, en el que el Papa Leo destacó la importancia de la convivencia entre las dos religiones. Vivir juntos con respeto por la dignidad de cada ser humano.
Ahora, Martín, ambos estaban vestidos de blanco, túnicas de rectitud, y ambos niegan la eficacia de Cristo. El catolicismo niega la expiación. El catolicismo tiene el purgatorio, donde pagas por tus propios pecados. El Islam niega la filiación de Cristo. Por lo tanto, Alá no es mi Dios, no puede ser mi Dios. Él no tiene un hijo. Así que, definitivamente no es mi Dios. Pero tiene muchos puntos en común con el catolicismo. Y Martín, ¿por qué no incluir también la religión judía? Y vamos a honrar. Sábado por un día, pero luego cambiamos a el domingo cristiano. Dejamos en claro que el sábado es para los judíos, junto con los judíos. El domingo como día de reposo, ese es el que vamos a celebrar nosotros. Gran Día Nacional de Oración. Correcto. Así que añadamos que el sábado es para los judíos, mientras que proviene del Edén cuando no había judíos. No. Ahora, por lo tanto, yo, Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos de América, en virtud de la autoridad que me confieren la Constitución y las leyes de los Estados Unidos, proclamo por la presente mayo de 2026 como el mes de la herencia judía estadounidense. Hago un llamado a los estadounidenses para que celebren la herencia y las contribuciones de los judíos estadounidenses y para que observen este mes con programas, actividades y ceremonias apropiadas. Además, llamo a todos los estadounidenses a celebrar su fe y su libertad. Durante todo este año, durante este mes y especialmente en Sabbat, para celebrar nuestro año número 250. Le daremos a los judíos un día, el sábado les pertenece a ellos, y luego nosotros introduciremos nuestro domingo. Interesante. Es muy interesante. En realidad, encaja perfectamente con la imagen profética. No podría ser mejor, no. Por el 250 aniversario, jubileo de oración y alabanza. ¿Habrá música variada? Oh, por supuesto. Definitivamente. Espero que tengan el dulcimer. Dime mi idea que es dulcimer. Oh, es este instrumento que se toca así, desafinado. El dulcimer tiene un sonido muy único. Es muy envolvente. Se usaba en muchas ceremonias en la antigüedad. Así que únete con tus vecinos y amigos de todos los estados de la Unión. Freedom 250 invita a todos los estadounidenses a reunirse en oración y adoración antes del cumpleaños número 250 de la nación. Y eso, por supuesto, será el domingo. Sí, lamentablemente, cuando la gente vea este episodio, ya habrá pasado, pero igual van a captar la idea de cómo. Vas a captar la idea, ¿no? Así que, el 17 de mayo de 2026, el National Mall será el escenario de una reunión histórica. Mientras estadounidenses de todos los orígenes en todo el país se preparan para el cumpleaños número 250 de la nación. Con escrituras, testimonios, oración y la rededicación de nuestro país como una sola nación ante Dios. Y ellos iban a dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Y muchos dicen, por supuesto, María. Porque en realidad no puedes llegar a Jesús sin María. Así que María es lo importante. Esa es una de las frases famosas de los católicos. Nadie llega al Padre si no es por Jesús, pero nadie llega a Jesús si no es por María. Eso es una tremenda injusticia.
Ni siquiera puedo ni quiero entrar en ese tema. Desde la confraternidad matutina frente al Capitolio de los Estados Unidos, hasta una noche llena de música, con el escenario principal en la calle 12, Rededicate 250 estará enfocado en dar gracias por la presencia de Dios en nuestra vida nacional a lo largo de 250 años de historia estadounidense, y en pedir su guía para los próximos 250. Martín, si esto culmina en algo más grande y en la reintroducción de la marca de la bestia, entonces dudo que lleguemos a los 250 años. Yo creo que sí lo hará. Definitivamente, esto es el punto de partida para algo. Nuestra nación fue concebida por hombres y mujeres que creían en el poder de Dios, que creían en la providencia de Dios y en la oración. Oramos para que podamos cumplir el verdadero significado de nuestro credo, que consideramos estas verdades como evidentes por sí mismas. Pero mira lo que Dios ha hecho. Lo alabamos y le damos la gloria. Padre nuestro y Dios nuestro, tú has dicho, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. La fe en Dios es el valor que más ha moldeado a Estados Unidos. Y son las personas de fe quienes han sido la base, la fuerza impulsora detrás de nuestra nación. Estamos celebrando lo que Dios ha hecho en esta gran nación llamada Estados Unidos. Así que, obviamente, será un punto de partida y para este momento, probablemente la gente ya lo sepa. Lo que ha pasado en esa reunión, pero probablemente en el futuro miraremos atrás y veremos. ¿Y dónde estamos en la historia? Estamos, como mencionaste, en los dedos de los pies. Nosotros. Estamos en el momento antitípico de inclinarse ante la imagen de oro, ¿verdad? Y la imagen de oro es un símbolo de Babilonia, y Apocalipsis 17 dice que la mujer tiene escrito en su frente, Babilonia. Así que esa iglesia, la Iglesia Católica Romana, es la madre de las rameras. Es una declaración fuerte, pero si lo analizas, la prostitución es infidelidad al esposo. Cuando excluyes a Jesucristo, cuando te unes a religiones que niegan a Jesús, eso es prostitución espiritual. Ella es la madre de las rameras. Ella lo ha demostrado. Hemos visto lo que hace el papado en su gran salón, ese salón de la serpiente, con el Cristo demacrado detrás de ellos. El Papa hablando desde la boca de la serpiente. ¿Qué tan babilónico se puede ser? Y vimos a toda esa gente reunida ahora con la música, y estaban parados justo ahí. Correcto. Así que asegurémonos de que todos sepan que este es un sistema dirigido por católicos. Veamos qué tenía que decir este hombre. Es con la Eucaristía, y puede que esta sea la primera vez que haces esto. Lo hicimos en Mar-a-Lago el año pasado con la bendición eucarística, donde, sí, tenemos a un obispo, un sucesor de los apóstoles, que viene de muy lejos. El obispo entrará y llevará consigo la Sagrada Eucaristía. Así que los invito, mientras él entra en procesión, a que se arrodillen, si pueden, y se postren ante Cristo, nuestro Rey. Santísima Trinidad, ponemos a los Estados Unidos de América en las manos de María Inmaculada para que ella pueda presentar el país ante ti. A través de ella,
queremos darte las gracias por los grandes recursos de esta tierra y por la libertad que ha sido su herencia. Por la intercesión de María, ten misericordia de la Iglesia Católica en América. María, Virgen Inmaculada, Madre nuestra, patrona de nuestra tierra, te alabamos y honramos y nos consagramos a ti. Protégenos de todo daño. Ruega por nosotros para que, actuando siempre según tu voluntad y la voluntad de tu divino Hijo, vivamos y muramos agradando a Dios. Amén. ¿Sabías que en Estados Unidos solo hay una aparición aprobada? 1859. Mary llegó a Wisconsin, cerca de Green Bay, con un mensaje muy específico. Ella dijo: son palabras de María, enseñad la fe a los niños. Reúne a los niños de esta tierra salvaje, refiriéndose a América, y enséñales lo que deben saber para su salvación. Enséñales cómo hacer la señal de la cruz, cómo acercarse a los sacramentos. Esto es lo que deseo que hagas. Ve y no temas a nada. Te ayudaré. Mensaje sencillo. Donde nuestro primer presidente, George Washington, tenía esta imagen junto con San Juan el Evangelista ahí. Una posesión sorprendente. La conservó, la amaba. María ha estado con nosotros desde el principio. Bueno, Martín, primero que nada, eso es nigromancia, rezar a los muertos, porque María no sabe nada, está dormida, esperando la resurrección, como todos los demás. En segundo lugar, él está promoviendo a María y sus apariciones, eso es espiritismo. Y luego está pidiendo un reconocimiento de los sacramentos, eso es paganismo, porque no hay nada que puedas hacer para ganarte el favor de Dios. El sacrificio de la cruz fue totalmente suficiente para ganarse el favor de Dios. Así que el protestantismo, en general, ha rechazado los sacramentos. Los luteranos todavía conservan 2. Pero la mayoría de las denominaciones protestantes, como los metodistas y los adventistas, no reconocen los sacramentos. No, son ordenanzas que nos recuerdan otra cosa. Así que, Martín, estamos justo en ese punto donde el mundo está volviendo a Babilonia, levantando la imagen de oro. Y la pregunta es, ¿vamos a volver a consagrarnos a Dios ahora? ¿O vamos a seguir la corriente? Lamentablemente, la rededicación parece que es Babilonia la que se está rededicando. Entonces vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y todo el mundo se maravilló y siguió a la bestia. Eso ya se ha cumplido. Sí, se puede ver por todos lados. En todas partes, ¿no? Así que ahí tienes a la bestia, el catolicismo, resucitándose a sí mismo después de 1798. Sí, 250 años. Sí, y adoraron al dragón que le dio poder a la bestia. ¿Entonces están adorando a Satanás? Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién es como la bestia? ¿Quién puede hacerle la guerra? Bueno, por más de 500 años ha hecho guerra contra el protestantismo y parece que lo ha derrotado. Sí, parece que sí. Pero solo parece que lo ha derrotado. Porque hasta que no erradique la última voz opositora, no tiene el control. No lo hará, porque Cristo vencerá.
así que intentará deshacerse de esa última voz. El versículo 15 dice, y se le concedió dar vida a la imagen de la bestia. ¿Lo está haciendo? Sí. Para que la imagen de la bestia también hable. Hemos escuchado mucho hablar. Todo el tiempo. Luego, ejecutar a quienes no adoren la imagen de la bestia para callar esa voz disidente. Este es el que estamos esperando. Interesante. Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían obtenido la victoria sobre la bestia, y sobre su imagen, y sobre su marca, y sobre el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio teniendo las arpas de Dios. Martín, tienes que obtener estas victorias. Tienes que desvincularte de la mentalidad de Roma. Tienes que desvincularte de la mentalidad de la imagen de la bestia, que es el protestantismo unido al Estado. Y tenemos que distanciarnos de la marca de la bestia. Y la Iglesia Católica dice que el domingo es la marca del poder eclesiástico. Y el número de nuestro nombre, que es 666, que está incrustado en la estatua. Así estaremos sobre el mar de vidrio, tocando las arpas de Dios. ¿Estamos en ese momento de la historia? De todo, hay una pequeña parte que todavía tiene que cumplirse. Eso es lo único. La implementación de la marca de la bestia y la persecución del pueblo de Dios. Y luego la intervención de Dios. Amén. Oremos. Padre Celestial, el mundo se precipita hacia un final culminante y la palabra se justapone a toda esta pompa y glamour. Ayúdanos a ser gente de la palabra, es mi oración en el nombre de Jesús. Amén.